La literatura sabe muy bien que para ganar lectores no hay nada como un buen misterio, un enigma o una incógnita que hay que resolver. En la antigüedad había historias como la de Edipo, quien tuvo que descubrir el asesinato del antiguo rey de Tebas por consejo de un oráculo. En una noche, entre las 1001 noches, Sherezade nos narra acerca del gran visir Jafar, que tuvo que averiguar el autor de un crimen por orden del califa de Bagdad. Pero cuando hablamos del género policial, obviamente estamos pensando en algo mucho más específico. La literatura policial consiste en casos que generalmente no protagoniza a la policía. Más bien deberíamos hablar de literatura detectivesca o incluso de literatura criminal. Porque hay dos elementos que no pueden faltar en estos relatos: un crimen y alguien que lo investiga. El origen de esta literatura está ligado al avance del periodismo. En las grandes ciudades europeas o de Estados Unidos, hacia mediados del siglo XIX, había una gran cantidad de prensa escrita y también crecía el número de lectores. Entonces, la figura del héroe intrépido y fuerte ya estaba pasando de moda, iba siendo reemplazado por otro tipo de personaje, más acorde al entorno urbano, el intelectual, que podía enfrentarse a un misterio sin necesidad incluso de salir de su casa. Además, como reflejo de las preocupaciones de la época, ya no se le tenía miedo a seres mitológicos o a encantamientos mágicos. La razón y la ciencia iban ganando terreno y las ciudades empezaban a ver los problemas que traía una era industrializada que empezaba a globalizarse. Muchos grupos distintos convivían en circunstancias desiguales. La preocupación por los conflictos sociales, la observación de las leyes y la propiedad privada empezó a crecer. La nueva autoridad de la policía servía para organizar, ordenar, controlar y, cuando no, oprimir y reprimir. Pero todo lo que quedaba fuera de los métodos policiales necesitaba de la intervención de alguien que tuviese otros recursos. Recordemos entonces que estos relatos no suele protagonizarlos la policía. El personaje investigador suele ser un detective privado, o tal vez un periodista, un abogado o cualquier persona interesada en el caso. Podemos identificar al menos 3 subgéneros dentro de la literatura policial. Policial clásico. La primera de estas etapas tiene diferentes características, pero podemos reconocer los siguientes elementos principales. Lugar y época. Las primeras experiencias policiales sucedían en ciudades de Europa a mediados o fines del siglo XIX, es decir, ciudades como Londres o París desde 1850 en adelante. Entre los escenarios de este tipo de historias encontramos generalmente los barrios céntricos, a veces algunos periféricos como el puerto y también en ocasiones mansiones alejadas en la zona rural. Tipo de investigador: suele ser un caballero excéntrico, de vida cómoda, que se basa en deducciones intelectuales para encontrar al culpable del crimen que se quiere evitar o resolver. La razón, la memoria, la lógica y la observación suelen ser sus recursos principales, junto a algunos conocimientos prácticos. Puede ser un profesional que vive de ese trabajo o un aficionado. Se dedica a analizar la escena del crimen, reunir pistas, testimonios y elaborar hipótesis. A veces arriesga su vida y otras resuelve el misterio sin siquiera salir de su estudio. Ayudante. Es muy común que un coprotagonista acompañe al investigador en sus aventuras. Es un personaje de menor inteligencia, pero muy útil en cuestiones prácticas. Además, como recurso literario, es muy común que sus preguntas y comentarios ayuden a quien lee a entender las deducciones del detective. Criminales. Desde luego, son los antagonistas naturales del investigador, pero este solo se encuentra con un verdadero contrincante cuando un genio criminal lo desafía de igual a igual. Los delitos más torpes, los crímenes pasionales o hechos violentos suelen quedar a cargo de delincuentes de menor categoría. Autoridades. Por lo general, la policía no es de gran ayuda para resolver el caso, salvo en cuestiones legales o cuando hay que recurrir a la violencia, lo cual este tipo de investigador trata de evitar. De hecho, suele ser la misma policía quien convoca al detective en casos que le parecen muy difíciles.
Víctimas. Es lo más común que alguien sufra el crimen, siendo los más comunes asesinatos, robos, extorsiones o estafas. Excepto algunas ocasiones, la víctima suele tener una posición económica privilegiada o al menos estable y pertenecer a una clase reconocida de la sociedad. Testigos, sean falsos o verdaderos, aportan diferentes miradas sobre el hecho, muchas veces contradictorias. En general de manera voluntaria, pero también se puede recurrir a cierta mínima intimidación. Cabe destacar la poca participación femenina en estos casos y la mirada sobre el extranjero como algo raro y sospechoso. La segunda etapa en la evolución sería policial negro. A medida que la población y el estilo de vida de las grandes ciudades cambia, por la gran escala de la industrialización y la inmigración internacional que provoca, las historias policiales también empiezan a cambiar. Muchas de ellas son llevadas al cine, la radio o la historieta, o incluso se piensan directamente para mostrarse en esos medios. Algunas de sus características son las siguientes: lugar y época. Ahora estaríamos a mediados del siglo XX y prioritariamente en ciudades del continente americano, como Chicago o Buenos Aires, alrededor de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. El entorno de estos relatos suele ser la periferia de la ciudad, el puerto, pero también zonas fabriles, barrios obreros, burdeles o clubes nocturnos. Los niveles de violencia aumentan en una sociedad llena de conflictos internos, con un gran aumento de la pobreza y de las crisis económicas. Investigador. Ahora es casi siempre un detective privado. Puede ser también un miembro de la policía retirado o incluso alguien del mundo criminal. Es más astuto que intelectual y conoce profundamente el modo de vida de los barrios bajos. Es un personaje solitario pero no aislado, porque suele tener lazos con el mundo marginal, del que es parte de alguna manera. Es cada vez más común que arriesgue su vida y que se deje llevar por sus emociones, recurriendo no solamente a los golpes, sino también a las armas. Criminales. En esta época se introduce el crimen organizado como un elemento fuerte. Familias mafiosas, políticos corruptos, sindicatos deshonestos, empresarios ambiciosos y a veces la misma policía o cualquier institución con mucho poder. También crece la desconfianza hacia ciertas clases sociales, grupos ideológicos o colectivos extranjeros. Informante. Este nuevo tipo de personaje proporciona datos de lo que sucede en las calles a cambio generalmente de favores, dinero o protección, y a veces contra su voluntad, a través de la amenaza, la extorsión, la intimidación o la violencia. Puede ser un tipo de criminal o también alguien dentro de la misma policía. Al igual que los testigos, puede convertirse en un acompañante ocasional, ya que el policial negro no se caracteriza por conservar la figura del ayudante. Víctimas. Ya no pertenecen solo a estratos elevados de la sociedad y se pueden encontrar diferentes tipos de personas entre los clientes del detective. Se amplía la participación femenina, destacándose la figura de la femme fatale, que puede ser quien contrate los servicios del detective, una eventual colaboradora, también puede ser su interés romántico o incluso su enemiga. Es común que la víctima tenga un pasado oscuro o un presente dudoso. En la actualidad podríamos reconocer un tercer subgénero, una nueva etapa en esta evolución del policial. Aunque está presente en la literatura, está más relacionada al cine y a la televisión, como el subgénero de buddy cops, que en castellano podríamos llamar policompañeros. Se desarrolla desde fines del siglo XX hasta nuestros días y es el producto de los grandes cambios que el mercado global y las nuevas tecnologías imponen a nuestra vida cotidiana. Se incrementa el uso de armas de fuego, la presencia femenina y el sentido del humor. Este tipo de policial incluye los siguientes elementos. Investigador. Ahora el personaje suele ser parte de la policía o de alguna fuerza de seguridad. Sus métodos suelen ser poco tradicionales, pero se intensifica su moral y su sentido de la justicia. No se caracteriza tanto por la inteligencia como por su heroísmo e intuición. Compañero. Vuelve con más fuerza la figura del ayudante, pero ahora puede ser un investigador que está al mismo nivel que el principal o aún más inteligente. Sus habilidades se complementan, pero tienen diferencias en cuestiones de edad, sexo, personalidad, lo cual aporta diferentes maneras de abordar la investigación. Puede sumarse como un alivio cómico o aportar seriedad a la dinámica de la dupla. Criminales. El repertorio amplía las posibilidades anteriores.
En lo particular, se incluye lo que la sociedad considera como psicópatas peligrosos, lo cual representa el temor al peligro interno de ciudades tan grandes que ya sus habitantes no se conocen entre sí. En un plano general se incluye el terrorismo y el narcotráfico internacional, el símbolo de un mundo externo que ya no se puede mantener a la distancia. Crímenes como violaciones o masacres se vuelven cada vez más frecuentes, resolviéndose no con la captura del culpable, sino muchas veces con su eliminación. Especialista, la ayuda eventual ya no viene solo de un mero informante, puede llegar de la mano de un experto como un hacker. Testigos. De la misma manera, estos personajes cobran mayor importancia, siendo a veces necesario proteger su vida. Asimismo, por el avance de la ciencia forense, a veces un cadáver puede dar más información que un personaje vivo. Víctima. Ya no es necesariamente una persona específica. La amenaza puede caer sobre una comunidad o sobre toda la sociedad en general. Por supuesto que el género policial va a seguir cambiando, al fin y al cabo es uno de los más nuevos, y como está ligado a las grandes ciudades, va a seguir actualizándose al ritmo acelerado de estas. Y creo que por hoy ya es suficiente. Como siempre, les agradezco que me sigan en las redes que usamos. Y también les invito a dejar en los comentarios cuál es su personaje o libro o por qué no película favorita del género policial. Y también les agradezco que difundan el video, que les cuesta poco, que le den un me gusta, que les cuesta menos y que se suscriban, que no les cuesta nada. Muchas gracias y hasta la próxima.